Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachas One Me Podcast. Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de tener como invitadas a dos personas increíbles, dos mujeres increíbles, Paola Mautino Ruiz y Adriana Yamaguchi. Ambas son psicólogas de la Universidad de Lima, en Perú, y hoy vamos a estar charlando un poquito más del tema de orientación vocacional y en específico cómo se aplica esto en mujeres STEM. Bienvenidas, Paola y Adriana. Hola Pau, ¿cómo estás? Gracias, Gracias por Paola. invitarnos. Muchas gracias a ambas por aceptar la invitación. Y quiero comenzar preguntándoles cómo es que ustedes se interesaron en orientación vocacional y me gustaría oír la respuesta de ambas. Sucede que a mí siempre me gustó la orientación vocacional desde la universidad, ¿ya? Siempre, de hecho, cuando vi que me iba a tocar el curso, yo estaba emocionada, porque siempre me gustó mucho el tema. No sabía nada del tema, pero me gustaba mucho, me atraía mucho. Y sucede que, pues, si bien no es que el curso haya sido malo para nada, ¿no? De hecho, me gustó bastante la experiencia. Sentí que, pues, como que tenía un tono bastante tradicional, ¿no? Entonces, bueno, la vida pasó, tuve trabajos X, y yo siempre tuve como un interés especial por la felicidad en el trabajo y la felicidad en el hacer las cosas que pues te gustan, ¿no? Para poder dedicarte a ellas y poder hacerte una vida con ellas. Entonces, creo que fue latente durante todo este tiempo, hasta que por experiencias en el trabajo, en las que no me sentía satisfecha y en las que sentía que algo faltaba, ¿no? Terminé entre pandemia y cosas que no me gustaban del trabajo y salidas y cambios, terminé ya decidiéndome por meterme a dedicarme a esto. Y con Pau me acuerdo que tuvimos ahí un momento de conversar del tema, ¿no? Que fue bien fortuito, ¿no? Fue como que yo estaba con una de nuestras amigas en común, que fue con la que iniciamos el proyecto, en un centro comercial, ¿ya? Comiendo, almorzando. Y dijimos, sí, hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer esto de la orientación vocacional con un enfoque diferente, ¿no? Existencial, más divertido. Y de pronto dijimos, hay que hacerlo con Pau. Y Pau pasó caminando por fuera del restaurante. Fue el destino totalmente. Entonces, así fue la historia, como que en síntesis, ¿no? Yo ya quería hacerlo y las cosas medio que se orquestaron para que suceda. Qué bonito. Y Pau, ¿cómo fue? Bueno, ya nos contó un poco Adri, ¿cómo es que te involucraste en este proyecto? Pero desde tu lado, cuéntanos un poquito más de tu historia. Y lo loco es que, bueno, es la versión de Adri y efectivamente sí, pues nos encontramos casualmente y fue muy, muy gracioso, pero yo ya le había echado el ojo un poco al tema, ¿no? De hecho, también me interesaba mucho. Yo cuando escojo la psicología como carrera, lo hago en base a que yo sentía que tenía una disposición a escuchar a las personas, me gustaba escuchar a las personas, me gustaba de alguna manera ayudarlas cuando tenían un problema, cuando necesitaban pues descargar algún tema pesado, pues, ¿no? Desde el colegio me acuerdo que muchos conversaban conmigo y me contaban sus cosas, tal vez sin ser amigos muy cercanos, ¿no? Entonces sentía que tenía esa disposición. Y de hecho, la carrera me gustó mucho, pero también en el camino, yo me iba dando cuenta que también me gustaban muchas otras cosas, ¿no? Y ya después de que acabé la carrera, yo no la ejercí mucho tiempo porque me dediqué de lleno al deporte, que es mi otra profesión. Entonces yo iba viendo, pues, que salían carreras como, no sé, ciencias del deporte, administración del deporte, y decía, wow, cuántas carreras relacionadas al deporte, ¿no? Y un poco también me incliné por la psicología porque es una de las carreras que más tiene relación con el deporte, ¿no? Me gusta mucho también la psicología del deporte. Entonces, yo pensaba, wow, o sea, tal vez en su momento, si hubiera visto estas opciones, las hubiera explorado un poco más, ¿no? Sin embargo, no miré más allá, ¿no? Y siento que a muchos les pasa lo mismo, ¿no? A muchos chicos que están en el colegio les pasa que miran pues estas 8 carreras que hay, que son las más conocidas, o 10 carreras que hay, que son ya pues las que estudian, digamos, la mayoría de gente, o digamos los porcentajes más altos de gente que estudian estas carreras. No por tener nada en contra de esas carreras, sino que simplemente son las que más ves y dices, wow, ya, me voy a una de estas. O tal vez porque piensan que es donde más trabajo van a tener, en fin, ¿no? Y siento que también eso hace que mucha gente no sea feliz en lo que hace en este momento porque no vieron que había opciones que encajaban más con su personalidad, con sus gustos, que los harían más felices. Entonces, ahí es donde encontramos el punto en común con Adri, ¿no? Que realmente uno tiene que ser feliz en lo que hace para poder hacerlo bien y por ende también, obviamente, solventar sus gastos, pues, ¿no? Tener esa tranquilidad que la mayoría, pues, busca, ¿no? O la gran mayoría busca. Entonces,
es desde ahí donde partimos, ¿no? Para el tema de orientación vocacional. Gracias por compartir, Pau. Y como dicen ambas, tener una muy buena idea de qué son las cosas que te emocionan, qué son lo que te apasiona, qué es lo que te hace feliz, que obviamente es un término bastante general porque no es que vas a estar feliz 100% todos los días, pero es muy bueno identificar eso porque eso informa bastante el camino que quieres seguir. Y en este caso, en orientación vocacional, creo que nos estamos situando más o menos en la época de secundaria, cuando vas a decir más o menos si vas a ir a la universidad, qué carreras vas a seguir. Porque más adelante también vamos a tocar el tema de qué es lo que pasa si termino la universidad, trabajé un tiempo y decido cambiar de carrera, que es otra etapa de la vida y de repente otras prioridades en tu vida. Entonces, ahora volviendo a lo que estamos hablando de orientación vocacional y en este caso específico a mujeres en STEM. Sé que ambas han estado haciendo investigación al respecto, también en temas relacionados como el deporte se relaciona con esto y bueno, ojalá en otro episodio a futuro lo conversemos más a detalle, pero en base a la experiencia de ambas, ¿qué es lo que han encontrado que influencia que jóvenes, que chicas decidan seguir una carrera en STEM? Bueno, una de las cosas que realmente hemos visto que se ha presentado bastante es que han tenido modelos de rol. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que han tenido personas en sus vidas que han podido ser sus propios padres o han sido de repente, no sé, profesores, ¿no? O personas que vieron en la tele que les inspiraron. O sea, que hicieron algo o que dijeron algo o que les vieron de cierta forma en la que les resultó muy inspirador, ¿no? Y eso les animó a involucrarse y a meterse a investigar y a divertirse con ese tipo de temas relacionados a la ciencia. Algo que se relaciona mucho con esto de lo de los modelos de rol es también lo de haber pasado por experiencias trascendentales en la vida que les haya animado a relacionarse a la ciencia, como por ejemplo la enfermedad de algún familiar que hayan querido curar, ¿no? Eh, o, o alguna cosa, una predisposición muy natural como de observar cosas en la vida, ¿no? Como, no sé, cómo crecen los hongos en un tupper, ¿no? O cómo se convierte un gusano en una mariposa, cosas así como muy, muy cotidianas, pero que les parecen maravillosas, ¿no? Porque son realmente maravillosas, solamente que han tenido como el ojo, ¿no? De observar esta magia de la vida y apasionarse por ella. Sí, definitivamente ha habido varias cosas que hemos estado observando todavía. El estudio no está concluido, por eso de conclusiones como tal no tenemos, pero sí hemos visto varias causas y una, como dijo Adri, pues muy importante son los modelos de rol y cómo también se fomenta la curiosidad en estas chicas, ¿no? Porque de hecho va por ahí el tema, la curiosidad y el poder experimentar distintas cosas, ¿no? Porque obviamente las experiencias trascendentales se van a dar en la medida en que tengas experiencias, ¿no? Entonces, las chicas han tenido muchas experiencias en la vida, han salido, han visto el mundo desde muy niñas, los papás también han estado pues llevándolas, no sé, a quienes se dedican a temas más de naturaleza, pues a la naturaleza, ¿no? Han tenido contacto con otros, han podido vivir pues en la calle, que ahora no se ve mucho, ¿no? Los niños no salen tanto, pero ellas sí lo han vivido y también han realizado distintas actividades, han tenido distintos intereses también. No es que sus intereses se vuelquen solamente a temas relacionados a la ciencia, ¿no? Son chicas que han vivido, que son muy distintas entre sí y a la vez muy parecidas, ¿no? Que han tenido, no sé, deporte, la música, el arte, un montón de cosas en su vida que también hacen que sean curiosas y que hayan podido desarrollar esta autonomía, independencia, ¿no? Que también les permite tomar decisiones, como estudiar ciencia, que así nomás no se toman en general, ¿no? Que la gente así nomás no las toma, y sobre todo las mujeres, ¿no? Como hemos visto en muchos estudios también. Complementando un poco lo que dijo Pau, claro, se toma poco esa decisión de estudiar ciencia porque también se le percibe como algo que es muy difícil, ¿no? Como que es extremadamente difícil. Entonces, meterse a esa aventura requiere valentía y requiere también de que esa persona que se va a meter a esta aventura tenga un concepto de sí misma positivo respecto a su habilidad para las ciencias. Que bueno, tiene que ver con la autoeficacia, ¿no? Que es una del el concepto principal que estamos investigando. Gracias a ambas por compartir eso.
Y totalmente de acuerdo con lo que mencionaban de la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad también es algo súper valioso en cualquier carrera, cualquier ámbito de tu vida. Yo siempre digo, todos nacemos científicas, científicos, tú ves un bebito, no importa qué tan introvertido, extrovertido sea, está tocando, o quiere no mirar, o quiere sentir todo alrededor de ellos. Y eso es algo que se debe continuar cultivando mientras uno crece. Y ahora que mencionaban a veces estos eventos, como tú lo dijiste, Adri, y Pau, tú también lo mencionaste, ¿no? Eventos trascendentales o experiencias tal vez un poco fuertes que algunas personas tienen que vivir, como la pérdida de un ser querido, como tener que vivir en la calle, ¿no? Perder todo y no tener y no estar financieramente estable, etcétera, conllevan a que ellos de repente cultiven en sus mentes no solo esa curiosidad de por qué sucedió esto, qué es lo que se puede hacer, sino también esa resiliencia de, ok, esto sucedió y vamos a seguir adelante y seguir adelante y llegó un punto en el que ahora estoy estable, lo suficientemente estable como para discernir qué es lo que quiero estudiar después. Entonces es algo muy importante. Y también ambas mencionaban que en base a las investigaciones que ustedes han hecho, sí, hay esta percepción de que seguir una carrera en STEM puede ser bastante difícil. Y una de esas áreas a veces también es, como mencionaban, la falta de representación. Es algo que ha estado cambiando bastante, mejorando en los últimos años, en las últimas décadas, mucho más en otros países que en Perú, pero en Perú también ahí se está haciendo bastante el esfuerzo. Y uno de esos temas es también en la universidad, por ejemplo. Hay algunas carreras como física o ingeniería mecatrónica, digamos, en comparación con biología, donde en esas carreras hay mucha mayor proporción de hombres a mujeres, no hay muchos más hombres que mujeres, que en biología, que probablemente uno vea un 40-60 o hasta 50-50 o más mujeres que hombres en algunos casos, ¿no? ¿Qué consejos tienen ustedes para todas esas chicas que están tal vez pensando en seguir una carrera en STEM, pero que tienen miedo tal vez o se sienten un poco intimidadas por el ambiente al que van a incorporarse o que ya están en esa carrera y están pensando hasta en salirse? Porque yo sí he conocido a algunas chicas que nos dicen de repente mejor me cambio de carrera o esta no es la mejor decisión para mí. No necesariamente porque son víctimas de bullying de sus compañeros, sino simplemente porque no hay esa conexión y se sienten bastante solas en su camino. ¿Qué consejo tienen para ellas? Bueno, en realidad hay un tema importante que es el autoconocimiento, ¿no? Que en el tema de orientación vocacional lo usamos muchísimo, porque si no te conoces, pues no llegas a nada, ¿no? No sabes qué quieres, no sabes qué te gusta y no sabes qué eres capaz de hacer también. Entonces, el reconocerse, el darse valor, darle valor a su trabajo, también es bien importante. El darle valor a sí mismas es bien importante, porque el tema viene por un sentimiento seguramente de poca capacidad también, ¿no? Y no solamente le daría consejos a ella, sino al entorno, a los profesores, que hemos notado muchas experiencias vividas en la universidad o en el colegio con profesores son súper importantes. Porque ¿qué pasa? A veces los profesores por default le dan más valor a lo que hacen los hombres que lo que hacen las mujeres en clase, ¿no? Y es triste decirlo, seguramente eso está cambiando mucho en los últimos años, pero hace muchos años era así, y por eso muchas mujeres no se dedicaron finalmente a la ciencia. Entonces, el darles este valor a las chicas también, el entender que tienen las mismas capacidades, y los estudios lo dicen, tienen las mismas capacidades, biológicamente no hay una diferencia no hay algo que otorgue una diferencia en la capacidad de los hombres y de las mujeres para desarrollarse en ese tipo de carreras, también es importante, y a veces las mujeres sienten eso, ¿no? Se sienten como detrás de los hombres en cuanto a su desenvolvimiento en el campo STEM. Entonces, el que ellas reconozcan que tienen un valor también es bien importante, ¿no? Y el autoconocimiento también va por reconocer, ok, ¿qué es lo que siento que no, qué es en lo que siento que no estoy rindiendo bien aquí? ¿No? Es real, porque muchas veces también está en mi cabeza, ¿no? Y darme cuenta de esas cosas es bien importante. Ujú. Algo que quisiera complementar también es que es muy importante conectar con modelos de rol y con una red de soporte. O sea, que puedan identificar personas que le inspiren, ¿no? O sea, mantenerse, digamos, en el ruedo de la inspiración. Quisiera lograr tal cosa, ¿no? Plantearse metas, quiero lograr una investigación, quiero generar trascendencia en el conocimiento. Y también, pues, no sé si les suena, ¿no? Pero creo que cada vez está más conocido este concepto de sororidad, ¿no? En donde, ya, ok, probablemente desde el origen de la palabra tiene que ver con que solo mujeres, ¿no? Pero
es bueno tener una red de soporte en general, hombres, mujeres, quienes sean familia, amigos, que, que te apoyen, ¿no? O sea, que estén interesados en tu tema, que les guste estar ahí, ¿no? Darte ánimos, apoyar tu propósito, apoyar tu interés, porque esto genera una sensación de que no estás sola, ¿no? Porque la cantidad de mujeres involucradas en ámbitos de ciencia varía dependiendo de las carreras y todo, ¿no? Pero, pero hay carreras, especialmente como mencionaste, Pau, física, ¿no? En física, en matemática pura, en estadística, en ciencias computacionales, hay muy poca gente, me refiero a mujeres, ¿no? Muy pocas mujeres en proporción a los hombres. Entonces, puede haber una sensación de que están solas, ¿no? Y que necesitan de repente probar algo. Entonces, en este caso, una cosa que a mí me gustaría proponer, ¿no? O recomendar es que se pongan a pensar también como en cuáles son sus motivaciones, ¿no? Yo estoy aquí ¿para qué? ¿Cuál es mi para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Yo qué quiero llegar? ¿A dónde quiero, qué quiero generar, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho a que la motivación no se diluya, sino que se mantenga enfocada en eso que anhelas. Sí, el tema que ambas mencionan es bastante importante porque no es solo importante hablar de diversidad en estos ambientes, sino también de inclusión y desarrollar, Ujú. en este caso, por eso la investigación que ambas hacen y se los comentaba justo cuando hablábamos antes del podcast, es muy importante porque es no solo necesario, sino es mm, una ley de cierta forma, ¿no? Que se deberían, todas las universidades, todas las escuelas deberían tener estas políticas de inclusión y ahorita obviamente nos estamos enfocando en mujeres, pero esto también depende de diversas etnias, de diversos países o de tantos temas, pero diversas políticas de inclusión. Entonces eso es muy importante y el rol que también menciona, ¿no? El rol de modelos a seguir, el rol de simplemente a veces conocer a alguien y decirle, hola, me llamo en mi casa, ¿no? Soy Paola, estudio biología, etcétera, etcétera. Yo de verdad creo que no le daba el valor a eso, que con los años fui aprendiendo lo importante que era, cuando a veces me llegaban mensajes de chicas que yo la verdad a veces ni recordaba, ¿no? Y me decían, una chica una vez me acuerdo en el aeropuerto, luego me escribió esto años después, que yo le había dicho un par de palabras y bueno, ahí quedó, ¿no? O sea, yo la verdad me había olvidado y luego ella, después de muchos años y ya estando en la universidad, ella era de Perú, luego se fue a Estados Unidos y me dijo, Pau, esas palabras que tú me dijiste ese día cambiaron mi vida. Y yo, y yo recién comencé a recordar algunas cosas, ¿no? Entonces a mí a veces cuando me llegan esos mensajes, justo les compartí hace poco una chica que está apostando en la Universidad de la Cayetano, me escribió también, ¿no? Entonces el sentirse identificadas con alguien, el sentir que hay alguien a quien le puedan contar, porque idealmente alrededor de nosotras tendríamos esa comunidad, ¿no? Nuestra primera comunidad de soporte es nuestra familia, pero por diversas razones, o porque siguieron diversas carreras, o por falta de conocimiento, o bueno, X motivos, a veces no obtenemos ese apoyo de la comunidad de soporte. Entonces es por eso que es tan importante redes, y eso es algo por lo que originalmente Yachas Warmi se creó, para apoyar a mujeres en STEM, para apoyarlas en su camino, y por eso para mí me emociona bastante que ustedes estén tocando este tema, porque va de frente al corazón de por qué se creó Yachas Warmi. Y ahora pasando a otro tema, hablando un poquito de esto del balance entre vida personal y profesión. ¿Qué consejos tienen para personas que están comenzando su carrera en STEM, en este caso mujeres? ¿Cómo pueden determinar cuál es su definición de balance? Porque obviamente balance profesional personal es diferente para cada persona en base a las circunstancias de su vida. ¿Y qué consejos tienen para ellas para determinar este balance y que puedan llevar una carrera exitosa en STEM? Esto del tema del balance es algo bien desafiante, porque también una de las cosas de las que nos estamos dando cuenta es que la pasión por el trabajo, ¿no? Por la profesión relacionada a STEM, suele ser muy intensa, ¿no? O sea, en estas mujeres que se dedican al rubro STEM, suele ser muy intensa esta pasión por el trabajo. Entonces, hallar el balance les vemos que puede resultarles especialmente retador, ¿ya? Hasta el momento, ¿no? Hasta lo que hemos estado observando. Entonces, una de las cosas que podrían plantearse ellas mismas como para hallar este equilibrio
es primero como conectarse con qué significa, como tú dices, ¿no? El balance para ellas. ¿Cómo debería, en todo caso, sentirse el balance si es que tal vez no ha sido algo muy presente en sus vidas, ¿no? ¿Cómo desean vivir este balance? En tranquilidad, ¿no? En paz, no sé, sentir que pueden dedicarse a otras cosas también, que pueden tener tiempo de ocio, que pueden dedicarse a su familia, qué sé yo, ¿no? Primero como generar ese concepto propio y también conectarse con si es que ya están teniendo alguna dificultad, ¿no? En este balance, en generar este balance, pensar por qué les está pasando esto, de dónde viene ese desequilibrio. Es tal vez porque necesitan probar su valor, porque tienen no sé, un ambiente laboral hostil, tal vez, ¿no? En donde necesitan todo el tiempo manifestarse, probar resultados o generar más incluso que todos los demás como para ser reconocidas lo mínimo o al mismo nivel que los demás, ¿no? Entonces, es bien desafiante porque, bueno, esto que acabo de mencionar y también porque el ambiente, pues, puede no jugar muy a favor. Entonces, estas dos cosas combinadas generan un reto especial. Pero sí, creo que se trata de como hacer tu propio concepto, ¿no? Y trabajar el autoestima, ¿no? Trabajar el autoestima y el por qué, para qué estoy haciendo esto, para qué me desequilibro, realmente vale la pena. Sí, complementando un poquito, porque creo que Adri ha dado una respuesta bastante amplia. Creo que es un poco definir hasta dónde quiero llegar, en qué momento quiero llegar. No significa que tienes un límite de a dónde puedes llegar como científico o en realidad en la profesión que sea, ¿no? Pero tenerlo bien definido y saber el camino que debes seguir para llegar ahí, ¿no? Porque lo que hemos notado también es que hay muchas de las científicas a las que hemos entrevistado que ya han logrado lo que querían, continúan desarrollándose súper bien en su profesión, pero ahora sienten que ya pueden dedicarle tiempo a otras actividades, ¿no? Y además estas otras actividades les funcionan muy bien como herramientas de autocuidado, ¿no? Que son tan importantes y que a veces sucede muy seguido que las dejan de lado, ¿no? Es trabajo, 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 y no se fijan pues en todas esas cosas que dejaron de lado en el camino, ¿no? Muchas hacían deporte, como mencioné hace un rato, muchas hacían actividades artísticas, baile, no sé, en fin, un montón de cosas recreativas también, y las dejaron de lado por el Cocina camino. también. Cocina, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, casos de científicas ya más grandes, ¿no? De más de 50, 60 años, sienten que ya pueden dedicarse a eso. Otras más jóvenes que ya lograron un objetivo importante para ellas, también ya sienten que se pueden dedicar a eso. Entonces, creo que el logro de objetivos, que a veces sí, efectivamente son muy demandantes, tiene que estar bien definido y no solamente continuar sobreexigiéndote por un tema de ambición y de miedo a perder tu posición en el mundo en el que te encuentras, ¿no? Entonces, creo que tenerlo bien claro también es bien importante para no sobreexigirte y dejar de lado hasta incluso la vida familiar, ¿no? Que es tan importante. Gracias a ambas por compartir sus opiniones al respecto y en base también a la investigación que han estado haciendo, porque honestamente a mí me hubiese gustado saber todo esto, escuchar un episodio así cuando yo decidí seguir una carrera en biología y luego cuando dije, ok, voy a hacer un doctorado, voy a hacer investigación, etcétera. Y yo sé que ambas tienen una iniciativa que se llama Ruta Vocación. ¿Nos pueden contar un poquito más al respecto de en qué consiste y si ofrecen algún servicio, como por ejemplo talleres de encuentra tu balance de vida profesional, personal, etcétera? Sí, Pau, precisamente en Ruta Vocación tratamos de que las personas que llegan logren encontrar su camino, ¿no? Y te comentaba fuera de cámaras un poco que muchos chicos creen que una orientación vocacional es, te tomo algunos test, te digo ciertas cosas, hablamos un rato y te digo qué cosa tienes que estudiar, ¿no? Y realmente no va por ahí, ¿no? El tema es mucho más profundo, como decíamos, es autoconocimiento, es explorar todas las opciones que hay, porque hay muchísimas opciones, es un proceso de encontrar cuáles son tus valores también, ¿no? Porque eso sí lo dejamos mucho de lado, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo valoro, que me importan y que son innegociables para mí? Entonces, los procesos que hacemos son muy existenciales, tratamos de que sean de esa manera, que la persona trabaje mucho, construya, digamos, su camino
ella misma, ¿no? Y no es decirte yo, estudia esto o dedícate a esto, no, es muy distinto. Y tenemos tanto procesos para chicos que están en el colegio, como para personas adultas también, que están en un momento de crisis y que se han dado cuenta de que o no les gustó nunca lo que hicieron, o ya no les llena lo que hacen, ¿no? Y quieren cambiar un poco el rumbo. Entonces también tenemos eso, tenemos talleres también. Entonces hay varias cosas ahí con distintos enfoques. Así es. Entonces, eso en resumen, ¿no? Lo que comentaba Pau es que hacemos, si tuviéramos que categorizarlo, ¿no? Como en tipo de servicios o cosas que ofrecemos, serían procesos individuales para, para adolescentes o personas que están en búsqueda de su primera formación después del colegio. Y también orientación individual, ¿no? Para aquellos que, como dice Pau, ya han estudiado algo, están en proceso de estudiar algo o de repente ya terminaron varias formaciones y están trabajando y de pronto se encuentran con que existe esto de la insatisfacción respecto a la profesión, ¿no? Que se extiende en general, suele extenderse hacia la vida, porque la profesión resulta tomando tanto tiempo de tus días que si no te sientes bien en el trabajo, entonces te genera una sensación de insatisfacción general, ¿no? O sea, porque ocupa mucho tiempo y porque muchas veces tiene que ver con la identidad propia. O sea, es bien fuerte en realidad, ¿no? Porque el trabajo termina formando parte de tu identidad. Entonces, si es que no te sientes bien con eso, pues naturalmente no te sientes bien en general. Y algo que quería contar así tipo anecdóticamente es que muchas personas, ¿no? Especialmente los más chicos, llegan con mensajes como, y ahí esto está bien. ¿Y cuándo me vas a decir la carrera que tengo que estudiar? ¿No? Como esto de dame el resultado, dame la fórmula secreta del éxito, ¿no? Y el éxito en realidad, o sea, porque lo que les enseñamos es a tomar decisiones, a conocerse, a estar siempre, a comprender que el proceso de autoconocimiento es infinito, que hoy día eres así, ok, ya el próximo año probablemente no vas a pensar igual, ¿no? Entonces el punto es que, y en 10 años menos, entonces el punto es que siempre te mantengas andando, ¿no? Y comprendiendo que no eres un ser duro, ¿no? Que no se mueve, que no cambia, sino que al contrario, cambias mucho, siempre, todo el tiempo. Entonces, la idea es que aprendas a conocerte constantemente y que eso te ayude a tomar decisiones, ¿no? El proceso que hacemos es bien, tiene una estructura, ¿no? Pero no es directivo, no es que te decimos, haz esto, haz lo otro, ve por este camino o ve por este otro, sino que es más, ya, ¿y tú qué piensas al respecto? Ya, ¿y esto cómo te hace sentir? ¿Y qué te gusta realmente, no? ¿Y qué es lo que valoras? ¿Y cuáles son tus habilidades, no? ¿Y tú qué piensas? No es como que te hago el test y te doy el resultado, nada más. Eso es muy, como que le quita protagonismo, ¿no? A la persona respecto a su orientación. Así que nos gusta mucho eso de la dinámica constante. Sí, y eso es muy importante porque lo que tú dices ahora, Adri, el éxito, yo creo que también definir qué es lo que significa éxito para ti es muy importante, porque hay esta definición general de éxito que es la persona que gana más dinero, la persona que tiene un puesto en la profesión más alta, la persona desde un punto de vista bastante profesional, de cierta forma, cuando se olvidan de otras cosas que les dan satisfacción a tu vida, como por ejemplo, tienes la capacidad de poder practicar algún deporte, tienes el tiempo de pasar tiempo con una familia, eres feliz con la comunidad en la que te encuentras, tienes amigos y son temas bastante importantes y la verdad es que no hay, como ambas dicen, no hay, esta es la fórmula y esto es lo que es para ti, para ti, para ti, sino es como que, bueno, te podemos acompañar en el proceso, pero la respuesta la tienes que encontrar tú sola. Y volviendo también un poquito a balance y éxito. Yo creo que para mí, bueno, ahora ya sé un poco más de estos temas, pero cuando me acuerdo estaba estudiando el doctorado y recién estaba comenzando a aprender un poco más de todos estos temas por medio de charlas que iba, por medio de mi propia curiosidad, etcétera. No sé si les comenté esto cuando hablamos hace tiempo, pero en un evento de la universidad, cuando estaba allá en Estados Unidos, una vez me senté al lado de una profesora, creo que era una cena, y me sentaron justo ahí, ¿no? Al lado de una profesora
una mujer, ¿no? Científica, muy, muy exitosa en su campo de la universidad, y comenzamos a hablar. Y yo sabía que ella era extranjera, de Europa, ¿no? Pero que había vivido en Estados Unidos pues muchísimo tiempo y le iba súper, súper bien. Y yo no recuerdo exactamente qué era lo que estaba pasando, pero era algo profesional que me traía como que un montón de pesadez emocional. Y yo decía, extraño a mi familia, ¿no? Extraño estar cerca de ellos, extraño eso. Y entonces no sé cómo llegamos a este tema que comenzamos a hablar. Y yo la miré en un momento y le pregunté, ¿y ese como inconcito en el corazón de extrañar casa, en algún momento se va? Porque yo sabía que ella pues había tomado la misma decisión que yo hace décadas. Y ella me miró y me dijo, no, no. Y me contó, así se abrió conmigo y me contó una historia que, pero dijo, por ejemplo, mi mamá falleció hace poco y ella tenía que terminar y su mamá vivía en Europa, no me acuerdo exactamente de qué país era, y ella tenía un deadline, ¿no? Una fecha límite de entregar el informe de un proyecto que había recibido bastante dinero y decidió quedarse en Estados Unidos y terminar eso. Entonces no fue al entierro. Y cuando me contó, yo me quedé, es una historia que hasta ahora se me queda grabada porque yo me quedé como que, ¿qué? O sea, no, 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 pero para ella en su mente, en base a sus experiencias, qué sé yo, todo tenía sentido, ¿no? Y era algo que le causaba tristeza, pero bueno, no era. Entonces, es por eso que ahí fue como que yo comencé a entender un poco más que, bueno, ¿no? O sea, sí, eso es lo que a ella le causa felicidad y paz mental, y ella está contenta con esa decisión, que no sé si lo está o no, ¿no? Pero asumiendo que sí, pues bueno, es la decisión, pero si yo fuese, y ojalá nunca estar en esa posición, ¿no? Pero si fuese en mi caso, o sea, yo obviamente me iría a mi país de origen a estar con mi familia, ¿no? No hay forma que me quede terminando un trabajo en otro país. Entonces, es por eso que hablar de estos temas y dominarlos antes de tener que estar en una situación así tan trágica, ¿no? Dominarlos o sentirse cómodo con esa toma de decisiones es súper importante porque ya pues vas practicando ese músculo. Y ahora hablando también un poquito de lo que mencionabas, Adri, de esas personas que ya estudiaron cierta carrera, digamos, no sé, gastronomía, ¿no? O alguna otra carrera, y en ese momento estuvieron súper felices y luego comenzaron a interesarse por alguna otra carrera, digamos, no sé, biología, física. ¿Aún pueden cambiarse de carrera? ¿Cómo lo harían? ¿Qué consejos tienen para esas personas en esa otra toma de decisiones donde siente que ya han construido una vida en un área en específico, usando gastronomía como ejemplo, y ahora quieren como pasar a otra área? Y ya, bueno, no, ya no tienen 16, 17, 18 años. Claro, esos son casos muy interesantes, Pao, y te digo que son mis favoritos, porque, porque siento que aquí realmente la persona ya se conectó con que esto, o sea, con un aspecto existencial de la vida, ¿no? Esto ya no lo quiero seguir haciendo. Me he dado cuenta de que tengo este otro interés que es muy grande y que quiero hacerle caso. Entonces, eso me parece hermoso. Y sí es bien retador, ¿no? Especialmente, no, bueno, no sé si especialmente, si es que es STEM, pero creo que STEM por, por las características que ya hemos ido hablando, ¿no? De que hay pocas mujeres, ¿no? En este rubro y que es muy competitivo, también muy exigente. Creo que, pues sí, va a ser especialmente retador, dependerá de la forma en la que esta persona pues le anime meterse, o sea, ejercer, digamos, ¿no? Esta nueva área en su vida. Pero algo que me parece súper, súper chévere y valioso es la capacidad, o sea, el trabajar la capacidad de conectar lo que hacías antes con lo que ahora quieres hacer, ¿no? Si es que antes estabas en gastronomía, usando el ejemplo que tú dijiste, y de pronto ahora quieres meterte a biología, ¿no? Entonces, ¿qué puntos en común puedan encontrar entre estas dos cosas, ¿no? Y ahí vas a encontrar algo único, o sea, de verdad único, único, porque ¿quién de las personas que están dedicándose a la biología tienen un background en gastronomía? ¿No? Son pocas, muy probablemente, ¿no? Sí, o sea, seguramente más de una, pero muy pocas. Entonces, este mix es riquísimo y puedes crear cosas bien interesantes si es que lo utilizas para hacer algo único, ¿no? En cuanto a lo que tú te inventes de tu profesión. Y de hecho,
están bien conectadas, ¿no? O sea, la gastronomía con la química y con la biología están súper conectadas. Es muy científica la gastronomía. Sí, de hecho lo que dice Adri es algo muy importante y algo que tratamos de trabajar también en uno de los procesos, ¿no? Que te comentaba Pau, que es recalculando la ruta, como lo llamamos a este proceso. Y yo Ujú. también he tenido muchos casos de gente que incluso de carreras diametralmente distintas se han querido cambiar, pero siempre logras encontrar el punto en común o la manera de ir cambiando de una forma progresiva, ¿no? El cambio no debe ser de un momento a otro, no debe ser brusco. Y siempre buscar qué cosas has aprendido en tu carrera que te pueda ayudar en lo que venga, ¿no? Porque siempre aprendes algo, así haya sido una carrera que tal vez, y pasa muy seguido, que no quisiste estudiar, que te obligaron a estudiar, pasa también muy seguido, o que finalmente te diste cuenta que no era lo tuyo, tal vez en los últimos ciclos incluso. Siempre va a haber algo que te sirva, siempre va a haber algo valioso que puedas aplicar en la vida o en tu siguiente profesión. Entonces, encontrar también ese punto, ¿no? Porque muchas personas tienen esta inquietud o esta frustración de, wow, he perdido tantos años, ¿no? De mi vida dedicándome a esto. Y no es así, o sea, no los has perdido, has aprendido nuevas cosas, has aprendido algo distinto, algo que te va a servir en algún momento, ¿no? Todo lo que vivimos de alguna manera nos sirve, nos ayuda. Entonces, tener esa tranquilidad de saber, ok, todas estas cosas son aplicables, también es importante, ¿no? Y tratamos siempre de ir por ese lado también. Esto de fortalecer la creencia de que sí eres capaz, ¿no? Y de que no perdiste tu tiempo. Y además de que no estás en desventaja, ¿no? Este tiempo que dedicaste ocupándote a otras cosas es realmente, puede ser, si es que tú te lo crees, ¿no? Un verdadero punto a favor, porque eso te hace muy distinto en relación a otras personas. Por ejemplo, te cuento un breve ejemplo. Eh, Conozco a alguien que estudió ingeniería industrial hasta octavo o noveno ciclo y luego decidió cambiarse a psicología. Y en psicología, eh, pues tenía cierta ventaja respecto a, a las demás personas de la carrera en cuanto se trataba de temas de estadística, ¿no? Cosas cuantitativas en la investigación, porque pues tenía ya el manejo numérico. En cambio, aquellos que no tenían esa experiencia y ese entrenamiento que él ya había tenido en ingeniería, pues la tenían un poco más difícil, ¿no? Porque tenían que trabajar ese músculo más. Y bueno, un caso así, ¿no? Y también hemos recibido otro tipo de casos como que alguien que se ha dedicado todo el tiempo a trabajar en un estudio de abogados, ya un estudio de abogados y, y ahora pues le ha dado por reconectarse con su escritor interior, ¿no? Y quiere hacer escritura creativa, ¿no? Y eso me pareció pues súper interesante, ¿no? Porque de verdad que el entrenamiento que ha tenido en su roce, ¿no? Con los abogados y con todo ese tema de los documentos y las leyes y todo lo que tiene que ver con el derecho, le ha familiarizado con ciertos temas que ahora pues le resulta más fácil conectarse con ese tipo de información para poder redactar cosas. Entonces, en verdad, todo sirve, solamente que solemos creer que no. Sí, lo que ambas dicen, hablan de esas habilidades que son transferibles, ¿no? Y todo Ujú. sirve. Yo, bueno, estudié biología, pero muchísimos de mis amigas y amigos eran excelentes en la cocina. Y es más, esta idea de usar el ejemplo como gastronomía, creo que subconscientemente, después que lo dije, oh, bueno, esa es la conexión. Es que justo hace unos días vi un tráiler de una nueva, no sé si es serie o película, creo que es serie, que va a salir en Apple TV de una chica que, o sea, está ambientada en, pues, hace muchísimo tiempo, donde, bueno, a veces hasta las mujeres ni se les permitía ir a la universidad, ¿no? En muchas zonas. Y creo que está ambientada en Inglaterra o en Estados Unidos, en alguno de esos países. Y bueno, la cosa es que esta chica era química, hacía investigación y luego encuentra cosas interesantes y va y quiere, ¿no? O sea, sacar su título y etcétera, porque me parece que solo era como asistente de investigación, una cosa así. Y le dicen, mira, o sea, tú eres mujer, no hay forma, ¿no? Entonces ella pues se sale, ¿no? Así toda triste y comienza
las cosas se dan y la contratan para que sea como que en la tele, para que tenga su programa de cocina, ¿no? Entonces ella dice, bueno, pues, o sea, este es al menos un trabajo. Y bueno, ese es solo el trailer, ¿no? Y resulta que, o sea, ella usa esa plataforma de, pues, que personas quienes generalmente la veían eran mujeres amas de casa, ¿no? Porque pues en esa época era así, y pues que querían ver un programa de cocina y ponían la tele, pero en verdad ella les comienza a enseñar diversas cosas, ¿no? Comienza a tocar temas bastante importantes usando a la comida, o sea, y ella en el momento dice, ¿no? Esto es como química, o sea, es literal lo mismo. Y en verdad en biología yo también siempre hablaba con mis amigos porque para los que me conocen, a mí, o sea, sí sé cocinar, pero no me gusta, no tengo las ganas, ni la emoción, ni la pasión, pero yo tenía muchísimos amigos y amigas que hacían sus propias bebidas de kombucha, que tenían ahí sus levaduras, que hacían pan, que se ponían a cocinar y bueno, me alimentaban. Y yo les decía, no sé por qué no me gusta, me decían, Pau, pero es lo mismo hacer un experimento, o sea, tienes ahí la receta, que es el protocolo, y lo sigues, y ya luego les vas añadiendo tus propios truquitas, ¿no? Mientras vas aprendiendo, pero yo le decía, lo sé, pero no me llama la atención, ¿no? Entonces hay muchas habilidades transferibles, como digo, entre diversas carreras y obviamente hay algunas carreras que sí pueden ser un poco más diferentes, pero es cosa de simplemente encontrarle qué son esas habilidades transferibles y cultivar también esa mente. No sé si el término correcto sería positivo, pero al menos, o sea, sacarte esos lentes de como que perdí el tiempo, de pobre de mí, de sufrimiento, y decir, ok, ¿qué es lo que aprendí? ¿No? Más o menos como que esa mentalidad de aprendizaje, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que te enseñó esa época en la que tuviste? O sea, no veas como que perdiste el tiempo en esa carrera, sino ¿por qué tomaste esa decisión también? ¿No? En ese momento, no creo que haya sido así sin pensar, y a veces tuvo mucha influencia tu familia o tu situación financiera o qué sé yo. Y ahora que estás tal vez en una posición de ya tomar otro camino, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a ambas. La última pregunta que tengo para ustedes es, para los que quieren saber un poquito más del trabajo que hacen o quieren comunicarse con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, a ver, tenemos nuestras redes sociales principalmente. Ruta Vocación, @Ruta Vocación, ¿no? Que pueden encontrarlo en Instagram y también en Facebook. También pues tenemos nuestras propias redes, en mi caso, @Adriana Existencial. Y en el caso de Pau, @Paola Mautino. @paola.mautino.ruiz, ahí me encuentran. Perdón. Perdón. Yo lo voy a estar poniendo en Bueno, la descripción del video también. Y entonces la mejor forma sería comunicarse con ustedes por redes sociales. Así es. sí, Esa es la sí, forma sí, de más hecho, directa. y si desean información sobre los servicios, ¿no? De Ruta Vocación, tenemos un brochure que pues sale directo de la web. Si dejas tu nombre y tu correo, ¿no? Simplemente pones OK y te manda automáticamente el brochure de todo lo que puede ir con lo que necesitas en este momento, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y para en realidad cualquier conversación, pregunta, duda, qué sé yo, lo que se les ocurra respecto a estos temas, que nos escriban. En verdad nos encanta y por eso lo estamos haciendo e investigando. Bueno, nos pueden encontrar en rutavocación.pe y ahí les saldrá toda la información. Listo. Muchísimas gracias, chicas, a ambas, Pau y Adri, por compartir sus conocimientos en base a su investigación y experiencias. En verdad, como dije hace rato, me hubiese encantado tener toda esta información hace tiempo, pero espero que esto les sea de muchísima ayuda a no solo mujeres, sino también a todos los hombres, cualquier persona que nos esté escuchando de cualquier nacionalidad, a tomar mejores decisiones en este camino que es bastante incierto, ¿no? Yo siento que es tomar una decisión muy grande a esa edad y a veces uno siente que va a definir el resto de tu vida y recordarles eso, ¿no? Siempre puedes cambiar de camino, no lo vean como que la carrera que voy a seguir es lo que voy a trabajar hasta el resto de mi vida y que me muera, no, yo he cambiado un poquito la dirección de mi carrera, por ejemplo, y no ha habido ningún problema, ¿no? Entonces hay herramientas ahí y voy a poner toda la información de Ruta Vocación en la descripción de este episodio. Gracias, Pau. Gracias, Adri. Gracias, Gracias, Pau. Pau. Gracias por invitarnos. Chao. Chao. Chao.